Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. Hoy vamos a compartir acerca del veneno del odio. En Proverbios, en el capítulo 10, versículo 12, la palabra de Dios dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y en Proverbios capítulo 10, versículo 18, dice la palabra: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. De tal manera que lo que nos está enseñando estos pasajes es que lo contrario del amor es el odio. Usted y yo, como hijos de Dios, fuimos llamados a amar a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. De tal manera que el odio necesitamos desecharlo de nuestras vidas, porque el odio es lo contrario al amor. El resultado del odio es por lo menos enemistad, pleitos, celos, iras, envidias, contiendas, disensiones, amargura, gritería y muchas cosas semejantes. Y en casos más extremos, el odio puede llevar a la violencia, a los asesinatos, etc. Y todas estas cosas son obras de la carne. Nos lo enseña la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Mientras que el resultado del amor es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. De tal manera que vemos que es totalmente contrario el odio al amor. No podemos, la palabra de Dios nos dice claramente en Primera de Juan, que si nosotros odiamos a las personas, y más aún si son nuestros hermanos en la fe, todavía no estamos en la luz, estamos en las tinieblas, porque ninguno que ama a Dios puede odiar a su prójimo. El odio hace que las personas propaguen calumnias hacia aquel a quien odian, y no debemos olvidar que todo lo que sembramos, eso también lo vamos a cosechar. Lo dice la palabra muy claramente en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para la carne, las obras de la carne va a cosechar corrupción. Mas si siembra para el Espíritu, el fruto del Espíritu cosechará vida eterna. Y por el otro lado, en Génesis capítulo 12, versículo 3, también la palabra nos enseña que Dios le dio una promesa a Abraham, y las promesas de Abraham son también para nosotros, los descendientes de Abraham por la fe. Y la promesa era que Dios bendeciría al que nos bendijera y maldeciría al que nos maldijere. Pero eso también obra en sentido no solo obra de los demás hacia nosotros, sino de nosotros hacia los demás, de tal manera que si amamos a los otros y los bendecimos, seremos bendecidos, pero si odiamos a los otros y los maldecimos, seremos maldecidos. Por otro lado, también encontramos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque no solo nos va a contaminar a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, principalmente nuestros seres queridos, sino que además de ello nos van a impedir alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el canal por el cual las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Entonces necesitamos salir de toda amargura, y dentro de eso de todo lo que produce la amargura, y dentro de ello el odio, porque si no, nosotros mismos nos impedimos a nosotros alcanzar la gracia de Dios, alcanzar las bendiciones de Dios. Y el odio y la amargura vuelve a las personas maledicientes contra aquellos a los que odian, y esa maledicencia se da en forma de chismes, calumnias, murmuraciones, juicios, críticas, condenas, acusación, murmuración, etc. Y ello, como ya vimos en Hebreos 12:15, nos contamina a nosotros, pero también contamina a las demás personas. El odio vuelve a una persona mentirosa e insensata.
porque al final de cuentas el chisme, la murmuración, la calumnia, el juicio, la acusación, etcétera, etcétera, son mentiras o insensateces, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, ya que la maledicencia por lo general es mentirosa e insensata, pero si además de ello está tratando de ocultar el odio que las genera, su odio terminará agregando mentira a su vida y a su corazón. La única manera de salir del odio es admitir nuestros sentimientos delante del Señor, perdonar y someternos al Espíritu Santo que transformará nuestro corazón. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 la palabra nos recuerda que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo es el carácter de Cristo, y Cristo no odió a nadie, más bien Cristo aún a los pecadores les extendió su misericordia, su compasión, aún a los que le crucificaron y le insultaron, le menospreciaron, se burlaron de él. Él en la cruz del Calvario le pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. De la misma manera necesitamos hacer nosotros, para que en lugar del odio, lo que haya en nuestro corazón sea el amor. Y la palabra de Dios nos dice claramente en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de tal manera que no hay ninguna razón para que usted y yo sigamos manteniendo cualquier situación de odio, resentimiento, falta de perdón, deseos de venganza, etcétera, en contra de cualquier persona. La palabra de Dios también nos enseña que de la misma manera que Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros, nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Y recordemos algo que es muy importante: el Señor a nosotros nos perdonó miles de pecados, mientras que lo que nosotros tenemos que perdonar a otras personas es una nada comparado con lo que Dios nos perdonó a nosotros. Además, Dios nos perdonó de un pecado que seguramente nosotros el día de hoy no tenemos que perdonarle a nadie, y es que por nuestra responsabilidad Cristo fue muerto. Cristo murió por usted y por mí, es nuestra responsabilidad. Si hubiéramos estado ahí, como dice una canción, nosotros hubiéramos sido los que hubiéramos crucificado a Cristo. Así que, siendo enemigos, Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y encima nos dio el ministerio de la reconciliación y nos adoptó como hijos, y como hijos amados, como hijos herederos de Él y coherederos con Cristo. Así que no hay ninguna razón para que usted y yo sigamos teniendo en nuestro corazón o manteniendo en nuestro corazón odio, resentimiento, falta de perdón, deseos de venganza, etcétera, sino más bien que perdonemos como Cristo nos perdonó y caminemos adelante dejando que Dios que Dios nos haga justicia. La palabra de Dios dice que no nos venguemos a nosotros mismos, sino que le dejemos al Señor la venganza. Él sacará a luz nuestra justicia, Él exhibirá nuestra justicia, Él nos levantará a pesar de las personas que nos hayan podido hacer daño o querido afectar de alguna manera. Lo que es importante y lo que no debemos perder de vista es lo que dice Proverbios 10 al 12. Proverbios 10, 12. El odio despierta rencillas, amargura, pero el amor cubrirá todas las faltas. Usted y yo fuimos llamados a caminar y a vivir en amor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos des un corazón, Señor, sensible, un corazón como tu corazón, Padre, un corazón perdonador, un corazón lleno de misericordia para con aquellos, Señor, que nos han hecho algún daño, que nos han afectado de alguna manera. Señor, escudriña nuestro corazón y mira si hay en nuestro corazón alguna
alguna raíz de odio, de resentimiento, de deseo de venganza, de falta de perdón, Señor, a aquellas personas que nos han ofendido, Señor, y que por tu Espíritu Santo seamos ayudados, Señor, para perdonar a esas personas de la misma manera que tú nos perdonaste en Cristo Jesús. Padre, danos un corazón perdonador en lugar de un corazón de amargura. Danos un corazón como tu corazón, Señor, que cada día vayamos pareciéndonos cada vez más a ti por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y también te pedimos, Señor, en esta noche que tú bendigas a cada uno de quienes escuchan esta transmisión, Padre, que tú les des un descanso reparador, que el día de mañana, Padre, seamos guiados todos por tu Espíritu Santo para hacer las cosas conforme a tu voluntad y para tu gloria, Señor, y de esa forma seamos bendecidos cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, tengan una linda noche. Gracias por conectarse. Les envío un abrazo a todos y les recuerdo que todos los días tenemos 3 perlas de la palabra, uno por la mañana, una por la tarde y otra por la noche, para que tengamos alimento para alimentar nuestro espíritu, como dice Jesús en Juan capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones y un abrazo.